Bienvenidos a los Big Vlogs. Espero que hayan tenido una buena noche de brujas y que les hayan dado muchos dulces. Bienvenidos, y hoy les quiero hablar de Stephen King y del libro It, de este famosísimo escritor y autor de terror, que pues muchos de nosotros ya lo ubicaremos fácilmente. Tal vez igual ya viste incontables reseñas sobre el libro. Y pues por supuesto cada persona que lo ha recomendado, o cada booktuber, como se podría decir, pues te dirá un punto de vista del libro. Y por supuesto yo también tengo un punto de vista sobre el libro. Y si quieres descubrirlo, pues quédate hasta el final del video. Por lo pronto vamos a ver ahorita un poco sobre Stephen King y quién es en realidad. Ahí lo tienen. Stephen King es de Portland, Maine, en Estados Unidos, y su nombre completo es Stephen Edwin King. Es un escritor de terror, como ya he dicho. También ha escrito literatura fantástica y misterio, pero su género más sobresaliente es el de terror, precisamente. Y Pennywise, el payaso bailarín, es una de sus creaciones más famosas. Y ha tenido una miniserie de la cual ya todos conocemos cómo va la historia y todo. Muchos quedaron traumados con esa miniserie en los años 80, y en 2007 y 2019 tuvo una nueva adaptación presentando a un nuevo actor en pantalla. ¿Y por qué leer este libro ahora? ¿Por qué leerlo en estas fechas? ¿Solo porque es la época de Halloween? ¿O porque es la época en la que todo el mundo se disfraza y eso? No estoy muy seguro. Simplemente era un libro que yo ya no resistía las ganas de poder leer, perdón. Y también por el hecho de que viene una serie de televisión de nombre Bienvenidos a Derry. Y esta serie va a hablar sobre la llegada de It a la Tierra y sobre lo que son básicamente sus primeros 3 ataques en este pueblo de Derry, donde se desarrolla la historia principal. Ya que técnicamente en la historia de It se habla de lo que viene siendo el 4.º ataque y el 5.º ataque de la criatura, que va a ser detenida en esta historia por Bill y por sus amigos, un grupo de 7 chamaquitos que se hacen llamar a sí mismos el Club de los Perdedores. Sufren de bullying, tienen malos padres, pasan por soledad y tristeza, y pues por tragedias que no deberían ser situaciones que un niño atraviese que en su infancia, pero inevitablemente a veces pasa. Y no solo los personajes principales participan, sino que también los personajes cercanos a los principales, tienen una cierta participación y ponen un complemento y un poco más a la historia. Razón misma por la cual creo que el libro tiene más de 1500 páginas. 1502 para no ser exagerado. Stephen King ha escrito más de 70 libros. Algunos de ellos han sido de ciencia ficción y misterio, pero la mayoría en sí son de terror. Aunque esté uno consciente o no, probablemente ya hayas visto más de una de las películas basadas en sus libros o alguna serie. Las únicas que yo puedo recordar por el momento son Carrie y Cementerio de Mascotas. Aunque bueno, Cementerio de Mascotas no la he visto, ni he leído el libro, pero sí sé que son de él. Así que sin más, vamos a empezar con esta reseña. Y así como cada booktuber te da un punto de vista de la historia, yo también tengo uno. Y pues me atrevo a decir que es un poco diferente al que el de la mayoría de los booktubers suelen dar. Así que comencemos. Ahora, para poder entender mejor la historia, deben saber lo siguiente, lo cual es una alerta de spoiler. La criatura It es un ser espacial. Pueden revisar en cualquier otro video en internet
a qué se refiere esto de una criatura espacial. Y ya de ahí ya ustedes ven si se animan a leer el libro. Y se alimenta de niños y jóvenes más que nada. Esa es la razón por la que en el pueblo de Derry, en el cual se desarrolla la historia, hay tantos niños y muchachitos desaparecidos. Y lo hace atacándolos cuando están solos y provocando una especie de ataque como psicológico dentro de ellos. No solo provocándoles un gran miedo, sino que a la vez metiéndose con alguna especie de trauma muy fuerte, el cual hayan pasado durante su niñez o recientemente. Y los niños ante esto reaccionan de diferente manera. Claro que por supuesto hay niños que intentan huir, alejarse, pero hay unos otros que caen en la trampa inevitablemente, y una vez que entran al contacto con esta criatura, pues esta criatura aprovecha y se alimenta de ellos. Lo hace literalmente porque arranca extremidades y llega hasta el grado de decapitarlos por completo. Es un libro crudo, no lo voy a negar. Es un libro crudo. Apenas voy avanzando hacia la mitad y sí está fuerte el asunto, está fuerte. Y tras haberse alimentado durante una temporada, inverna durante casi 3 décadas, 27 años aproximadamente. Tras cumplirse estos 27 años, una vez más sale para alimentarse y obviamente causar caos y muerte. Esto precisamente es a lo que yo me refiero o me refería cuando hablé de los primeros 3 ataques, y en los cuales se va a basar la serie Bienvenidos a Derry, que se va a estrenar en HBO Max. Esto me lleva a lo siguiente. Aunque hay momentos que yo sentí que eran como que de relleno o estaban de más, la verdad es que no. Cada escena de cada personaje te lleva al personaje involuntariamente a uno de esos lugares, por ejemplo, en donde se desarrolló uno de esos trágicos eventos en los cuales It estuvo involucrado. Como por ejemplo, les daré otro spoiler. En una ocasión, en una colecta de huevos de Pascua, donde los niños van a buscar estos huevitos de chocolate con dulce y eso, en una especie de almacén, porque pues los huevitos de Pascua tienen que ser escondidos en diferentes lugares, pasó que hubo una explosión en una parte, o un almacén mejor dicho, en donde había también huevos de chocolate escondidos, y ese evento acabó con la vida de creo que casi 80 niños. Fue un desastre total, obviamente, para la comunidad de Derry. Y ese es solo uno de los eventos que tanto pasan en Derry, llegando al grado de que el pueblo llega a ser considerado como bajo una especie de maldición, un pueblo maldito. Pero las escenas en sí no son de relleno tal cual, vuelvo a repetir, quedan y conectan con cada escena y con cada momento en el cual los protagonistas llegan a interactuar con la criatura Pennywise, que por cierto no se presenta todo el tiempo con la figura del payaso, sino que toma diferentes formas basado en los miedos, como había dicho, en los miedos, traumas que los niños habían vivido recientemente. Por ejemplo, otro spoiler, se podría decir, uno de los protagonistas vio en una noche anterior, antes de su encuentro con Pennywise, una película de terror en la cual aparecía una especie de pterodáctilo gigante. Y la criatura Pennywise se le aparece al niño en cuestión como un pterodáctilo gigante. Y obviamente es toda una escena. Intenta atacarlo, se va tras él. Esto sucede dentro del almacén precisamente. Pero afortunadamente pues el niño se las arregla y escapa de él. Bueno, pues ya que es uno de los protagonistas. Y así, cada protagonista tiene su escena con Pennywise, tanto en el pasado como en el presente, ya en sus versiones de adultos. Y esa es la razón más que nada por el cual el libro es, como ya había dicho, tan grande, de más de 1500 páginas.
La historia de los protagonistas se desarrolla en dos épocas diferentes, como ya había dicho. Una cuando son niños, andando de sus 10 a sus 11 años, y ya otra cuando son mayores de edad. Ahora, tras su primer victoria sobre Pennywise, los muchachitos se separan y abandonan el pueblo de Derry, excepto uno que se quedó ahí en el pueblo de Derry. Los demás muchachos hicieron sus vidas, todo, y el paso del tiempo les provocó una especie de amnesia que les hizo pasar su vida como cualquier otra persona, hasta la noche que su amigo que se quedó en Derry les llamó por teléfono a todos y cada uno de ellos. Esa misma noche que recibieron la llamada, muchos de ellos recordaron de golpe muchas cosas que habían olvidado sobre ese pueblo. Inclusive el mismo protagonista, Bill, se había olvidado prácticamente de su propio hermanito y que le habían quitado la vida por algún desquiciado que todavía andaba suelto por ahí. Y no tardó entonces mucho a recordar que no fue un desquiciado loco cualquiera, sino que había sido esa criatura, Pennywise. En su camino a Derry, los muchachos reviven parte de su infancia, lo leemos en unos flashbacks, sobre los momentos en los que se conocieron y formaron aquel grupo que conocemos como el Club de los Perdedores. Y cómo forjaron su amistad gracias a sus diferencias. Pero en esta batalla, por cierto, en esta batalla contra Pennywise la primera vez no estuvieron solos, ya que recibieron ayuda en el camino. Pero eso se los voy a dejar a ustedes como tarea, ya sea que lo quieran investigar en internet o algo, o se animen a leer el libro en su momento. Aunque por supuesto no hay presión porque es un libro muy difícil de leer, en especial si eres primerizo, ya que muchos de sus recuerdos les regresaron de golpe. Asimismo, pues les regresó el miedo, las inseguridades y en general todo el trauma que les hizo vivir el payaso Pennywise cuando eran niños. Entonces deciden que van a Derry para reunirse, pero uno de ellos ya no lo hace, ya que su temor fue tanto hacia el payaso que decidió elegir lo que nosotros llamamos la salida fácil. Y hasta ahí les dejo lo que es mi recomendación sobre It de Stephen King. Para el final de esta edición del video ya ha salido el primer capítulo de la serie Bienvenidos a Derry, y debo reconocer que el primer capítulo sí estuvo intenso, la mera neta. Sí estuvo intenso, la mera neta, estuvo intenso. Ya de ahí los que ya vieron el primer capítulo ya saben a lo que me refiero. Y finalmente voy a hablar sobre lo que yo observé o con lo que yo me quedé con respecto a este libro, y es lo siguiente. Muchos booktubers siempre recalcan los típicos hechos de los cuales habla el libro, sobre la amistad, el desarrollo de uno mismo como persona, cómo enfrentar los miedos y todo eso. Pero sinceramente lo que tomé sobre este libro fue cómo es nuestra vida hoy en día. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día hay mucha gente que quiere censurar la verdad o vive en mundos de fantasía en los cuales quieren obligarnos a vivir también. ¿A qué me refiero? Si hoy una persona te dice, oye, yo me siento como un árbol y soy un árbol, quiero que me respetes tal cual y que se respeten mis derechos al respecto. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque con lo que yo me quedé de este libro es en el hecho de que la verdad siempre está ahí y la verdad siempre regresa. La verdad nunca nos abandona. ¿Y qué quiero decir con esto? Me refiero a que me resulta un poco difícil de explicar, pero me refiero a que por mucho que uno quiera vivir en su mundo de fantasía, diciendo, no sé, que yo soy un árbol, o que yo soy esto, o que yo soy aquello, la verdad siempre va a llegar y te va a derribar de nuevo contra el suelo. ¿Por qué digo esto?
Porque en el libro, porque en el libro hay muchas cosas de las que todos los días todavía vivimos y que muchos hoy en día, como dije, quieren censurar o quieren pretender que no existe. ¿De qué hablo? Del racismo, el clasismo, de la gente que se cree superior por estar en un puesto más alto que la persona de abajo, del abusivo que siempre se aprovecha del débil, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo he visto mucho en este libro de Stephen King y que de hecho, como ya había dicho, hoy en la realidad mucha gente quiere evitar o tratar de censurar. Yo voy a decir la verdad, porque como dice el dicho, la verdad nos hará libres. Tratar de evitar estas cosas es imposible. Es simplemente imposible. No podemos andar por ahí pretendiendo que todo es de color de rosa o que todo el mundo se lleva bien, porque no es verdad. Y sin embargo, hoy en día mucha gente quiere no solo que tú pienses así, sino que prácticamente quiere obligarte a que vivas así. Y no podemos permitirlo. Pongamos un ejemplo. Los inmigrantes que están saliendo de sus respectivos países. Tal vez ya habrán visto las noticias en más de una red social. Salen de sus países para que las personas del país al que se mueven también hagan las leyes en el país del cual se alejaron. ¿Entienden? O por ejemplo, una persona a la que no le corresponde ir a que sea atendido por un sector médico que no le corresponde. Me disculpo porque sinceramente no sé cómo explicarlo, pero ya no diré más para no meterme en ningún tipo de polémica. Con lo que yo me quedé del libro de It de Stephen King es eso. Aprender a vivir consciente de que la realidad está ahí todos los días junto con nosotros y que no podemos vivir en un mundo de fantasía, porque tarde o temprano la realidad nos va a regresar de nuevo con dureza al suelo. Solo les digo eso. Y hasta aquí dejo el video. Por favor, comenta, suscríbete, regálame un like y pues nos veremos en otro video. Hasta luego.